Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Aquí estamos en Palabra Cierta, ya listos para llevarte este maravilloso programa hecho a tu medida, siempre con la mejor disposición y sobre todo entendiendo que la actitud necesaria es la positiva. Hay que dejar de ver todo negativo. Es increíble cómo las personas, el mismo evento, que puede ser neutral, unos lo ven bien y otros lo ven mal. Y también aquí hay que ser muy conscientes de esa responsabilidad que tenemos para con nosotros mismos. O mala actitud, por lo general, todo es un desastre. Incluso la gran Marian Rojas Estapé, esta psiquiatra española súper reconocida, habla de la importancia del pensamiento positivo y dejar a un lado el pesimismo agudo. ¿Por qué? Porque una vez que tú crees que nada te va a suceder de buena manera, pues esa es tu verdad y tú mismo vas a estar allí predispuesto a que todo te salga mal. Así que, por favor, una sonrisa y a pensar en positivo para comernos al mundo. Nosotros desde ya ponemos a su disposición las redes sociales de este espacio, @palabracierta, Piso Televen, @Televen TV, la de nuestro canal, y por supuesto la mía que es @Zambrano Miguel. Ahí estamos siempre atentos a todos sus comentarios, sugerencias, alguna crítica constructiva. Estamos para leerles siempre desde el respeto. Recuerden que con respeto todo, sin respeto nada. El código QR, por cierto, que está en pantalla, es para que lo puedan escanear y así disfrutar de nuestra aplicación Televen Stream, así que descárguenla ya para que disfruten de toda esta maravillosa plataforma. A ver, en un panorama empresarial donde la rivalidad es intensa y los clientes demandan experiencias superiores, la capacidad de convencer y persuadir se ha convertido en una habilidad indispensable para cualquier profesional de atención al cliente. Más allá de simplemente resolver problemas, se trata de generar confianza y convertir clientes satisfechos en embajadores de la marca. Aquí es donde la oratoria, el arte de hablar en público con elocuencia y persuasión, se convierte en una herramienta poderosa. Al dominar los principios de la oratoria, los profesionales de atención al cliente pueden transformar sus interacciones en experiencias memorables y lograr resultados excepcionales. Utilizando un lenguaje positivo y empático, podremos conectar directamente con las emociones de los clientes, generando un vínculo de confianza y lealtad. Al transmitir un mensaje que resuene con sus valores y necesidades, los clientes se sentirán comprendidos y valorados, lo que se va a traducir en una experiencia más satisfactoria. Pero, ¿cómo lograrlo? Pues para dominar la persuasión en la atención al cliente debes desarrollar ciertas habilidades como la escucha activa, la empatía y la honestidad, además de trabajar tu comunicación efectiva utilizando palabras que transmitan confianza y seguridad, enfocadas siempre en beneficios y soluciones. Recuerda que la oratoria es el arte de persuadir con cada palabra, pero la persuasión más poderosa viene de la sinceridad, del corazón, porque cuando hablamos con autenticidad, conectamos a un nivel humano profundo. La sinceridad no se puede fingir, se siente, se transmite y resuena en el público. Y es el ingrediente secreto de la persuasión efectiva. Hoy vamos a aprender a dominar el arte de convencer y persuadir en la atención al cliente y es por eso que hemos traído a una especialista en el área. Ella es entrenadora de oratoria y speaker y nos visita por primera vez acá en el estudio de Palabra Cierta, así que vamos a recibir a Shakira Sánchez. ¿Cómo está, Shakira? Bienvenida. Muchísimas gracias. ¿Cómo andas? Miguel, feliz, estoy feliz. Pasa adelante, por acá. Bien emocionada. Qué bueno, yo feliz también de tenerte por acá, Shakira. Vamos a hablar de un tema que nos encanta a los dos, nos apasiona, como lo es la oratoria y la comunicación, pero ahora enfocada en la atención al cliente. Pero antes de entrar en materia, Shakira, quiero que nos vayamos con nuestro equipo de producción a la calle a ver qué piensa la gente del poder que tiene la oratoria, la comunicación verbal y no verbal en la atención al cliente. Vamos a verlo. Todo va a depender de cómo uno se dirige al cliente. O sea, si tú te diriges con amabilidad al cliente, con una buena presencia, todo, el cliente le va a gustar de la manera que tú lo atiendas. Primero, tener bien una estrategia de ventas. Es lo mejor que uno puede aportar como ser humano. Oye, tener un poquito más de comprensión como ser humano. Apoyarnos un poquito más entre nosotros mismos como venezolanos que somos. El cliente se va a sentir en confianza, sobre todo porque la persona que le está vendiendo conoce el producto, sabe de lo que está hablando, no va a creer que es una estafa. Ser empático, mostrarle el producto, el servicio que quiere de una forma detallada, darle claramente las condiciones de qué trata, con qué viene, con qué no viene, para aclarar todas las dudas que tenga. Primero conociendo el trabajo que hace en la empresa que está, qué es lo que le va a ofrecer al cliente, porque si tú mismo no sabes dónde estás parado o qué es lo que vas a venderle, nadie te va a creer, nadie te va a tener la confianza de comprarte el producto que estás vendiendo.
A ver, Shakira, la gente está conectada con el tema. Y no nada más está conectada con el tema, ciertamente están bien preparados y muy conectados, como bien decías, con todo lo que se refiere a la atención al cliente. Bueno, y justamente de eso estaremos hablando el día de hoy, atención al cliente, pero de la mano de la comunicación persuasiva, efectiva y sobre todo la asertiva que es tan necesaria, porque la amabilidad es fundamental. Ya venimos con más de Palabra Cierta. No se dice. Utilizar las palabras correctamente demuestra un buen dominio del idioma y facilita la comunicación efectiva. Es por eso tan importante tomarnos el tiempo para entender la pronunciación y escritura de las mismas. Muchas veces nos equivocamos por la similitud sonora y estructural de algunas palabras. Por ejemplo, las palabras prejuicio y perjuicio, ambas tienen una escritura y pronunciación similares, pero significados diferentes. Prejuicio se refiere a una opinión o juicio preconcebido, generalmente negativo, que se forma sin conocimiento o reflexión suficiente. Ejemplo, tiene prejuicios contra las personas de otras culturas. Por otra parte, perjuicio se refiere a un daño o efecto negativo que se causa a alguien o algo. Puede ser un daño material, moral, físico o emocional. Ejemplo, sus acciones causaron graves perjuicios a la empresa. Así que ya saben, a estar bien atentos con la pronunciación, porque una simple palabra puede cambiar completamente el sentido de lo que queremos decir. Recuerda que hablar bien es sexy. No se dice. Y seguimos con más de Palabra Cierta, ya listos para conversar sobre oratoria para atención al cliente con nuestra invitada de hoy. Ella es Shakira Sánchez. Shakira, nuevamente, bienvenida. Muchísimas gracias, Miguel. Bueno, feliz de tenerte por acá porque estaremos hablando de un tema bien interesante, ¿no? Y además, creo yo que justo y necesario, Shakira, cada vez que vamos a cualquier establecimiento nos percatamos de esa poca atención al cliente, ¿no? Deficiente, y parece mentira, todo parte desde la comunicación verbal y no verbal. Sin duda alguna. Además, en la cultura de atención al cliente acá en Venezuela hay ciertas particularidades, pues que muchas veces sí nos caracterizan como venezolanos, más no significa necesariamente que sean las más adecuadas o que sean, digamos, las más correctas. Nosotros nos caracterizamos por tener modismos, utilizar palabras coloquiales a la hora de atender precisamente al cliente. Muchas veces puede ser bien tomado, pero otras veces no tanto. Como por ejemplo, ¿sí? Mi amor, mi vida, correcto, mi cielo, mami, papi. Príncipe. Qué cosa más desagradable, ¿no? Sí. Cuando llego a un lugar y, por ejemplo, yo que voy tranquilo, incluso puedo ir solo con mi esposa, con mi equipo. Amor, cielo, mi vida, provoca decirle, obviamente con respeto, yo no soy ni tu amor, ni tu cielo, ni tu corazón. Tal cual, o yo paso a una tienda y me dicen, bueno, mi color, cuéntame qué quieres. Ah, sí, yo no soy tu color. Te he dicho mi color, sí, oye, vale, pero ya hemos escalado el nivel, ¿no? Sí, así mismo. Hola, Shakira, hablar de atención al cliente para adentrarnos poco a poco en la comunicación y en la oratoria como tal, va muy de la mano con los valores, quizás va muy de la mano también con el sentido común. Sin duda alguna porque además, digamos, tener eso, sentido común a la hora de atender al cliente, a la hora de que podamos prestar un servicio de manera empática, profesional, tiene mucho que ver con el sentido común, con aquello de, oye, tengo que ser amable para poder obtener los resultados adecuados, ser y proyectar profesionalismo, ser directo, sobre todo en lo que sería mi comunicación y además claro. Entonces, esos son, digamos, algunos elementos que efectivamente la oratoria traslada a la atención al cliente y eso te va a permitir conseguir tus objetivos, las ventas, poder alcanzar entonces el servicio que tanto quieres brindar. Cuando hablas de claridad me recuerdas mucho, por supuesto, el concepto del mensaje, ¿no? El mensaje debe ser claro, preciso y conciso. Pero Shakira, a veces nosotros acá los venezolanos, quizás por nuestra personalidad tan dicharachera, tan espontánea, con ese carisma que nos caracteriza, queremos hablar mucho, queremos abarcar mucho en la comunicación y sobre todo en la atención al cliente, menos es más. Menos es más, porque además cuando tú empiezas a
abordar con palabras quizás muy rebuscadas, darle vuelta a mucha información, es bastante probable que pierdas a ese cliente porque hay elementos distractores. Además, estamos en la época de la inmediatez, Claro. bien lo sabes tú. Entonces, significa que yo necesito que me respondas la inquietud que te estoy planteando. No te pongas a bailar y a hablarme, digamos, con tantos adornos, porque eso justamente puede volverse un elemento distractor. Perdiste el cliente por eso. Totalmente. Una vez, y esto lo he dicho aquí muchas veces en el programa, ¿no? Escuchaba a un especialista en atención al cliente colombiano que decía que la gente puede volver por mal servicio, pero jamás va a regresar por mala atención al cliente, ¿no? Sin duda ¿Qué alguna. tan importante es la atención al cliente, incluso entendiendo que a veces el servicio no es el mejor, quizás porque no hay una inversión, porque no hay estrategia, o la misma estructura no te da para tener un buen servicio, pero oye, cuando hay calidad humana creo que las cosas cambian. Porque hay conexión emocional y eso es sumamente importante. Cuando el cliente se siente atendido, que le prestaste la verdadera atención, sin duda alguna, allí atrapas, puedes captar la atención del mismo y muchas veces nosotros entonces no vamos y compramos, por ejemplo, un producto, sino te estoy comprando a ti como vendedor. Te estoy comprando a ti que me brindaste, entonces, o que incluso estás capacitado con las herramientas de oratoria que son fundamentales, como la persuasión, digamos que entonces no estoy hablando de manipular, mucho menos de engañar, estoy hablando de influir justamente con algunas decisiones o con alguna postura que puedas tener. Entonces, precisamente lo que sería la atención al cliente tiene esas herramientas y la oratoria es fundamental en estos casos. Hablamos de oratoria como el arte de hablar con elocuencia, la capacidad de enviar un mensaje de forma clara, precisa, concisa, pero también, Shakira, he visto a ciertas personas que nos van a atender y probablemente su oratoria no es la mejor, pero wow, nos quedamos deslumbrados por su educación, por sus valores, por su atención, por la capacidad de escucha que tienen. ¿Hay una relación estrecha entre la atención al cliente y la oratoria? O más bien, sin una buena oratoria igual yo puedo atender bien a un cliente. Bueno, fíjate, probablemente sin una buena oratoria podrías atenderlo bien, pero con una buena oratoria podrías hacerlo muchísimo mejor. Ok. ¿Bien? Significa que vas a poder adquirir herramientas como la que bien nombraste, la escucha activa, que te va a permitir identificar realmente cuál es entonces esa inquietud o cuál es el objetivo que quiere el cliente, qué es lo que realmente quiere de tus servicios, por ejemplo, de tu producto, si aplicas una buena escucha activa. Pero además vas a tener, la oratoria es fundamental en el servicio de atención al cliente. ¿Por qué? Porque te va a permitir transmitir 3 pilares que son esenciales. Número 1, confianza. 2, empatía. Y 3, profesionalismo. Entonces, justamente sí puedes tener una muy buena intención de atender a ese cliente. Hay la cercanía, sobre todo en la cultura del servicio de atención al cliente en Venezuela. Nosotros somos muy cercanos, somos muy cálidos. Sin embargo, pues tenemos que estar atentos a no pasar esa raya de la confianza, ¿sí? Por eso hablaba de los modismos, hablaba del lenguaje coloquial, pero con la oratoria vas a poder identificar incluso el tema del tono de tu voz, que sea adecuado, tu gestualidad y el dominio y manejo de tu lenguaje corporal. Y esto justamente tiene que ver con la sincronización, ¿no? Siento que allí también hay muchas fallas con los vendedores, que llegas tú con un tono muy alto y esta persona entonces tiene un tono muy bajito, o al revés, llegas tú todo calmado, parco, tranquilo, relajado, equilibrado y sale el vendedor con esa voz altísima. Todo eso justamente se debe adecuar para que la atención al cliente, y me encantó lo que dijiste, más que buena, sea quizás extraordinaria, relevante, que la podamos recordar siempre. Porque allí ya podríamos ofrecer lo que sería un efecto wow. Okay. Es decir, ese efecto en el que no solamente sabes que recibiste lo que estabas solicitando, sino que eso supera tus expectativas. Y eso sin duda, Miguel, lo puedes conseguir con una oratoria que esté así perfectamente entrenada, ¿bien? Porque incluso no es solamente, como bien decías, el tema de la sincronización, sino que también puede ser malinterpretado un gesto que realices, el hecho de que no haya contacto visual, que lamentablemente también se ve mucho en el servicio de atención al cliente en el país, gente que se acerca a una vitrina y lamentablemente el vendedor ni siquiera hace un contacto visual, solo está con el teléfono apagado. Responde de manera casi robótica y no hay el contacto visual, elementos que la oratoria pues te ayuda o te permiten a conseguir pues los objetivos finales. ¿Y cómo lograr esa oratoria persuasiva para que nuestras ventas mejoren y por supuesto la atención al cliente de nuestro negocio sea
experiencia inolvidable? Me lo respondes en la próxima parte. Ya venimos con más de Palabra Cierta, hoy hablando del poder de la oratoria en la atención al cliente. Y estamos de vuelta acá en Palabra Cierta, hoy hablando de la importancia que tiene la oratoria en la atención al cliente. Converso con Shakira Sánchez, experta en la materia, además speaker y entrenadora en oratoria. Qué interesante es hablar de oratoria en la atención al cliente, Shakira, quizás cuando queremos generar ese efecto wow, esa atención extraordinaria, el buen trato es clave y tiene que ver con valores que ya lo hablamos. Pero ahora la oratoria, quizás cuando un colaborador tiene una buena dicción, una buena voz, una buena presencia y te dice ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pasa adelante, ¿en qué te puedo servir? Eso definitivamente más que generar recordación puede ser igual a persuasivo. Además de persuasivo, eso va a permitir lo que sería la fidelización en tu servicio, además de una buena reputación, por supuesto, para la empresa, que son, digamos, algunos de los objetivos principalmente de las industrias o de las empresas que tengan que capacitar a su personal. La oratoria va a permitir brindarle beneficios enormes, como lo que sería justamente tener ahora un personal que tenga una comunicación clara, que sea una comunicación efectiva. Ellos van a tener mayor resolución en razón de los conflictos y te vas a dar cuenta que incluso va a ser un personal mucho más empático. Se aplican además elementos como la escucha activa, les va a permitir dejar de divagar o adivinar cuál sería el problema que tiene el cliente, sino que me voy a resolverlo. Por lo tanto, allí ves lo que sería incluso el aumento de esos clientes que vienen y además repiten la visita, ¿sí? ¿Por qué? Porque saben que tienes la garantía de que los vas a atender de manera adecuada. Por supuesto, además que es lo que todos estamos esperando, ¿no? Aquí esa frase de trata a los demás como quieres ser tratado en la atención al cliente pues encaja muy bien. Ahora bien, Shakira, ¿cómo lograr cambiar ese paradigma de algunos líderes que creen que no, es que esto es un gasto porque yo tengo que invertir en esa gente? Si finalmente, bueno, la gente compra por la necesidad, no, pero es que la venta finalmente es emoción, ¿no? ¿Cómo hacer ese cambio interno? Porque aquí estamos hablando ya de, no sé, David contra Goliat, ¿no? Hay un montón de consultores como tú, quieren hacer el trabajo, pero posiblemente ese líder lo ve como un gasto innecesario. Muchas veces lo ven hasta como lujo. Miguel, bueno, sí, vamos a premiarlos de esta manera y el resultado final, digamos, tiene que ver ya directamente con tu propia empresa. Entonces, es muy importante la capacitación del personal, porque yo como líder de la misma no puedo asumir que mi personal y que todos los agentes de atención al cliente ya saben cuáles son los elementos, cuáles son los recursos o cuáles son, digamos, esos factores que les van a permitir atender de manera adecuada. Siempre en el aprendizaje yo considero que hay una relación de ganar-ganar. Nunca vas a perder. Entonces, respondiéndote de manera inmediata, ¿cómo hacemos? Bueno, yo diría que podemos invitar no solamente a esos empleados, sino también propiamente a los líderes, a los dueños de empresas, para que puedan, digamos, yo los desafío a que vean los resultados después de un entrenamiento de oratoria, que son maravillosos, por supuesto, para ellos. Totalmente. Hay una forma de comunicarnos, que es la comunicación asertiva. Existe la agresiva, ya sabemos, violencia, desmeritar al otro, señalar, gritar. El pasivo no habla, el pasivo no pone límites, pero el asertivo, que siempre habla con firmeza, que tiene ese carácter. Cuando hablamos de atención al cliente, yo siempre he escuchado la proactividad de ese vendedor, ¿no? Ese que siempre está un paso adelantado. Tiene que ver muchísimo incluso con esa capacitación en ventas, que es necesario manejar objeciones, pero más allá de eso, una persona con buena oratoria que se sienta segura también se anticipa mucho más que aquel que siente inseguridad con su verbo y sus palabras. Sin duda alguna, sin duda alguna. Además, va a ser un vendedor, va a ser, digamos, un trabajador que siempre va a proyectar seguridad, por lo tanto, eso se traduce en confianza. Ese cliente que va a llegar entonces a esa tienda, que va a solicitar el servicio, se va a sentir seguro de poder entonces, por ejemplo, manifestarle algún tipo de inquietud o del requerimiento que esté solicitando. Cuando hablamos de comunicación asertiva, además es muy importante que la persona que está capacitándose en esa, digamos, en esa asertividad sepa que
no es solamente el hecho de defender tu postura, sino que debo también respetar la postura de la persona a quien se comunica conmigo. Entonces, eso, cuando ya yo lo dedico a la atención al cliente, me permite activar esa escucha, y eso también me va a permitir entonces poder darle el resultado al cliente sin inconvenientes. ¿Cuáles son esas debilidades que tú como consultor, especialista, ves hoy en día en la atención al cliente en cuanto a comunicación? Y quiero que hablemos de la comunicación verbal, no verbal e incluso de la imagen de la empresa, porque hay unos empresarios que todavía no saben que la cara de tu empresa es el vendedor, cómo se viste, los zapatos, el uniforme, cómo saluda, la sonrisa, el cutis, etcétera. Entre las debilidades acá en Venezuela, habíamos conversado ya anteriormente de una, y es el tema de que muchas veces el vendedor no tiene contacto, no hace contacto visual, está viendo entonces, por ejemplo, la prensa, está viendo el celular, que es lo más común, no le hace no le da una respuesta de manera efectiva al cliente porque no demuestra interés. Okay. Bien, entonces allí eso es una debilidad porque no hay contacto visual. Tampoco hay empatía. Muchas veces fallamos en el servicio de atención al cliente porque no me interesa sino cumplir lo que vengo a hacer, cumplir mi horario, estar acá porque tengo que hacer la asistencia, sin embargo no hay una disposición. Además, no hay vocación de servicio, Miguel, claro. Y eso es sumamente importante. En el tema de la vocación de servicio, no todo el mundo está hecho para atender al cliente, no todo el mundo está hecho para poder entonces atender al público. Sin embargo, la vocación de servicio tú la vas creando, y al irse de la mano con la empatía, con el profesionalismo y la confianza, sin duda alguna va a parecer genial. ¿Qué buscamos ya para ir cerrando esta entrevista en esos colaboradores? Probablemente también cuando pasamos por recursos humanos deben haber ciertas características, porque creo que más allá de la vocación, que tienes mucha razón, hay falta de vocación, a veces estamos incluyendo o reclutando a personas que no están aptas para hacer eso. Sin duda alguna, sin duda alguna. Debe tener o debería tener, por ejemplo, una buena dicción, el dominio en razón de su lenguaje corporal, en su gestualidad, saber manejar también el tono correcto o el tono adecuado de su voz. Yo considero que esos son, digamos, además de ser un profesional que sea empático, que tenga la disposición de servir, sea lo que sea que hagas, ponlo al servicio de los demás. Totalmente. Shakira, ya para despedirnos, redes sociales, donde la gente puede ubicarte y por supuesto conocer más de este interesante tema. Bueno, yo soy Shaki Oradora en todas mis redes sociales. En Instagram me pueden ubicar con muchísimo cariño. Bueno, gracias por esta visita. Gracias a ti, Miguel. Estoy muy contento. Bueno, gracias a todos ustedes por estar acá siempre atentos de lunes a viernes por Televen, tu canal con Palabra Cierta. Felices de llevarles este contenido hecho a tu medida. Nos despedimos por el día de hoy. Cuídense mucho, pórtense bien. Esto fue Palabra Cierta. Chao, chao.